Inventar tus mañanas. Seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Ya pasaron 5 minutitos de las 6 de la tarde y pasaron 18 horas del paro propuesto por la CGT, que se va a estar extendiendo hasta las 12 de la noche. Como todos ustedes saben, a mí me gusta hablar mucho de economía, me gusta analizar e informar, pero no sé un carajo de economía. Esa es la realidad, así que a partir del día de hoy vamos a terminar un poco con esa farsa de estando yo hablando de economía y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar con un economista, en este caso él es Tomás Tenconi, amigo mío, hincha de Racing. Lo reemplazamos a Enzo Carela, que no está mal en el programa, y traemos a la mesa un hincha de Racing para hacer esta antítesis independiente Racing y para, bueno, analizar e informar todo lo que está pasando con la economía. ¿Cómo estás, Tommy? Hola Edu, ¿todo bien? Qué alegría escucharte. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por sumarte. Esperamos tenerte la mayor de los jueves posible para hablar un poquito del quilombo que es la economía. Por favor, sería un gusto. Bueno, a ver, yo te lo comentaba por fuera del aire, acá con Cere, venimos haciéndonos mucho la pregunta, al margen de si nos gusta o no este modelo económico. A mí, por ejemplo, no me gusta. Quizás a Iván Cerezuela, hablo por él, le gusta un poco más. La pregunta que nos hacemos es, ¿va a funcionar o no? Este gobierno que tiene algunos logros económicos como la reducción del déficit fiscal, la acumulación de la reserva, una desaceleración marcada de la inflación. Y la pregunta que me hacía yo con respecto a esto es, ¿va a funcionar el plan que tiene o no? Es porque veo que, por ejemplo, hay una manta corta entre la recesión económica, la eventual caída de la recaudación por esa recesión económica y el objetivo, que es el primordial, del déficit fiscal para bajar la inflación. Bueno, muy buena pregunta, Edu. La verdad que es la pregunta que nos hacemos todos un poco, los economistas, los que no somos economistas también. Acá lo primero que hay que entender es, intentando responder a ver si es sostenible este esquema macroeconómico, es cuál es el primer objetivo del gobierno. Yo creo que el primer objetivo del gobierno a esta altura es bajar la inflación, cueste lo que cueste. Entonces, esa desinflación, intentemos analizarla, ¿no? Para ver si es sostenible en el tiempo o no. Yo creo que hay una especie de enamoramiento, te anticipo mi respuesta generalizada, pero lo vamos analizando, la vamos desmechando. Yo creo que hay un enamoramiento que está haciendo que la situación se vuelva un poco insostenible, pero bueno, vamos a analizarla y vemos qué opinamos. En primer lugar, para pensar el proceso desinflacionario, que recordemos, en diciembre marcó un 25% y fue desescalando lentamente para llegar en el último mes al 11%, el gobierno se basó básicamente en dos grandes pilares, por así decirlo. Por un lado, la recesión económica, como bien la mencionabas. Bueno, ¿qué pasó con la actividad? La actividad desde noviembre acumula casi un 4% de caída. La industria, ayer salió el dato, 22% interanual cayó en marzo y acumula un 15% de caída en el año. Todos los subsectores cayendo. La construcción cayó un 42% interanual. Si vemos las ventas minoristas, lo que vendría a ser como el consumo de los trabajadores, el consumo de los ingresos, en este año acumula una caída de más del 18%. El empleo privado cayendo también, los salarios cayendo. Entonces, ¿podemos hablar de que es una recesión generalizada? Yo creo que sí. Y creo que es una parte importante del ancla desinflacionaria que tiene este gobierno. Más que nada porque disciplina a las empresas, ¿no? Es difícil seguir subiendo los precios si nadie te compra. Hay una lógica ahí que bueno, es bastante difícil, mejor dicho, de rebatir. Y después, por el otro lado, aceptando esto, está el otro gran ancla, que es la apreciación cambiaria. La apreciación cambiaria, ¿no? ¿Qué es a grandes rasgos? Básicamente la apreciación cambiaria es que el nivel de precios se está subiendo más rápido que lo hace el tipo de cambio. Recordemos que lo que fue la devaluación de diciembre fue muy fuerte, más del 180%, y desde ahí empezó a correr al 2% mensual. Todos sabemos cuánto fue la inflación, pero seguro que no fue el 2%. Entonces, el tipo de cambio se fue apreciando, se fue volviendo, entre comillas, más barato. Y puede llegar un punto que la devaluación que hicieron y bien asumieron ya pierda sentido. Y en un punto sí, Edu, porque, a ver, es un tipo de cambio que de hecho ya viene cayendo en términos reales fuertemente.
Y si analizamos, digo, si sigue teniendo este ritmo, si suponemos inclusive una inflación descendente en los meses siguientes, para julio vamos a llegar a un tipo de cambio real muy similar al que dejó Massa, que vale la pena aclararlo, no era para nada bueno. ¿Qué significa que sea bajo o que no sea bueno? Básicamente significa que se estimulan mucho las importaciones, se estimulan mucho las compras al exterior y las exportaciones, las ventas que realiza Argentina hacia el resto del mundo, son muy poco incentivadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Digo, porque pareciera que estamos hablando de cosas sin mucha aplicación, ¿no? El problema es que tenemos, bajo esa tendencia, la balanza comercial de Argentina comienza a ser negativa y el Banco Central empieza a perder reservas. Algo que había revertido el gobierno. Algo que había revertido el gobierno, exactamente. Digo, eso es algo que, como vos bien decías al principio, es una cosa que podemos destacar de este gobierno, ¿no? Pero, a ver, también... Todo esto, perdón, Tommy, todo esto en un contexto en donde hay mucha expectativa de lo que va a ser la liquidación de la cosecha gruesa. Totalmente. Entonces, digo, ahora, como entendiendo estas dos anclas, a mí, mi opinión al menos, es que de acá hasta la cosecha, hasta que termine la cosecha gruesa, el panorama va a ser relativamente alentador, es decir... Uy, lo perdí a Tommy. ¿Se silenció? No va a haber una revisión del esquema cambiario, no va a haber una devaluación, no va a haber algún salto en la inflación muy fuerte. Yo creo, básicamente, que porque el Banco Central se va a poder hacer de dólares, va a poder comprar dólares para sostener. El tema es que cuando termine la cosecha gruesa, finales de julio, principios de agosto, vamos a tener un tipo de cambio muy bajo, un tipo de cambio real muy bajo, que va a generar una posición dificultosa para el Banco Central, porque, digo, recordemos, siempre la segunda mitad del año el Banco Central vende reservas y la primera mitad compra. Entonces, si empieza a vender reservas en la segunda mitad del año, eso va a generar intranquilidad en el mercado de cambios. Y te digo, no solo el oficial, sino también el paralelo, que recordemos, también el paralelo está sosteniéndose. Todos pensábamos que se iba a ir a 1.500, a 2.000 pesos, no, se mantuvo en la zona de los 1.000 pesos. Entonces, yo creo que un poco, digo, como te decía antes, hasta la gruesa pareciera que este esquema va a ir, pero después va a necesitar una revisión y yo creo que no es sostenible así por todo el año. Y lo que ves es un enamoramiento de este plan de gobierno, entre comillas, que en algunos puntos no lo ves sostenible. Sí, ¿por qué te digo enamoramiento, no? Uno dice, qué lindo estar enamorado, sí, pero enamoramiento a veces te ciega un poco, sí. Y yo creo que en ese sentido te ciega porque ataca como dos objetivos del gobierno que podrían hacer peligrar este descenso inflacionario, ¿no? Por un lado, como lo mencionabas vos, el objetivo fiscal. En términos fiscales, Argentina tuvo un buen primer trimestre, tuvo un superávit fiscal después de muchísimos años, pero como vos decías, la recesión afecta a la recaudación, que depende muchísimo de la demanda agregada. Esto, obviamente, porque la estructura tributaria tiene un carácter regresivo y es muy dependiente del IVA, por ejemplo, un impuesto que se mueve mucho con el consumo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, otra cosa que está ayudando al ancla desinflacionaria es el tema del atraso en la actualización de los precios de las tarifas y los impuestos a los combustibles. Que, digo, por un lado es verdad, no echa más nafta al fuego de la inflación, pero por otro lado te trae problemas por el lado fiscal porque no logras actualizar tus ingresos. Entonces, en ese sentido yo veo un peligro para el objetivo del superávit fiscal. Pero no es el único, digo, también por el otro lado, como te decía antes, la acumulación de reservas, o sea, ¿qué son las reservas? Digo, son los dólares que logra comprar el Banco Central, que logran traer tranquilidad al mercado de cambios, no solo al oficial, sino también al paralelo. Que también obtuvo muy buenos resultados en el primer trimestre el gobierno. Tuvo muy buenos resultados, que, a ver, también podemos, digo, si hacemos un poco un hilado fino, si metemos un poco de zoom a lo que es ese dato. Hay que ver qué dejó de pagar para no gastar en importaciones, por ejemplo. Totalmente, es que fue un poco eso, digo, si uno ve la acumulación de reservas estuvo cercana a los 10.000 millones de dólares, lo cual es un gran dato, muy alentador, pero si vemos a qué se debe, es básicamente a que la deuda comercial, es decir, al no pago de las importaciones a los proveedores extranjeros, esa deuda comercial aumentó más o menos en la misma cuantía. Entonces, digo, si se hubiesen habilitado esos pagos, si los pagos estaríamos empatados al exterior hubiesen sido normales, no se hubiese podido acumular reserva.
Pero bueno, aún en ese contexto, digo, para la segunda mitad del año va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Es probable que todo esto suponiendo que el esquema se sostiene, ¿no? Ujú. Eh, Tengo algunas ahora, preguntas para hacerte, Tommy, de decime. todo lo que fuimos tocando. Actividad económica, la recesión. ¿Hablan en el gobierno o analistas que son cercanos a la libertad de avanza de una recuperación en B corta? ¿Ves un escenario posible? Y yo no lo veo, la verdad, Edu, pero no lo veo por la siguiente cuestión. Todos los grandes precios de la economía le están jugando, excepto el dólar, le están jugando en contra al salario real. Claro. Digo, imaginemos el contexto, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo muy elevada. El sector privado, que es obviamente el que está más protegido, el sector privado registrado, formal, perdió un 6% de salario real desde noviembre. Y eso, que ya venimos de una pérdida fuerte. Entonces, digo, ¿cómo el consumo se va a recuperar? Si además, como te decía antes, tenemos los sectores más importantes de la economía cayendo a 2 dígitos, la industria cayendo un 22%, la construcción cayendo un 42%. Obviamente que el agro va a estar volando, va a estar mostrando muy buenos resultados, pero el agro no se caracteriza por ser un sector que derrama su buen resultado sobre el resto de la economía. Entonces yo la verdad que no veo una recuperación en B. Veo capaz sí una cierta recuperación ahora estos meses, capaz con las paritarias libres, si es que el A ver, gobierno las desea seguir cayendo los niveles mantener. que están cayendo ya hay una cuestión de inercia, ¿no? Algún Sí. rebote lo va a tener, hay que ver si es en B corta, en L, que se plancha la caída y queda ahí. Con Bueno, respecto algunos hablan de inclusive una W, digo, ¿no? Una pequeña recuperación y una caída una vez más, claro, dependiendo de por ejemplo, cómo. si hay una crisis cambiaria y hace que la inflación se vaya por las nubes. Exactamente, en el caso de que haya una crisis cambiaria y que el Banco Central como que corrija por la fuerza, ¿no? Ujú. Digo, Le el mercado pasó le a Macri en corrija. 2017. Total, en 2018. Sí. 2018, después de la crisis cambiaria. A ver, con esta idea de la necesidad de que haya recuperación del poder adquisitivo para que la recesión deje de caer y que se reactive el consumo, que es súper importante para la recaudación del gobierno. ¿Qué sucede con la inflación? Leía que la inflación de Cava perforó los 2 dígitos, llegó a 9,8%, se espera un dígito similar para la inflación nacional que va a dar a conocer el INDEC la semana que viene. Estaba viendo, ¿cómo se llaman los análisis que hacen el Banco Central? El relevamiento de expectativa de mercado. Exactamente, que ven una inflación que va a ir disminuyendo mes a mes y que va a llegar creo que en diciembre al 3-4%. ¿Ves un escenario similar o no? A ver, si se sostiene este ritmo de devaluación que está sosteniendo el Banco Central del 2%, yo creo que es una posibilidad. Ahora bien, como te decía antes, yo la verdad veo mucho más probable que el gobierno acelere el Kronlinpeg, bueno, el ritmo de devaluación mensual, lento pero constante. Yo veo probable que lo acelere o que haya una devaluación discreta. Cualquiera de las dos opciones va a acelerar la inflación. Entonces, digo, para mí el esquema cambiario no lo veo sostenible tal como está ahora, no lo veo sostenible hasta final de año. Por estas razones que te comentaba antes, digo, si empiezan a caer las reservas, si, recordemos, una cosa más que yo no mencioné, pero digo, el 20% de las exportaciones argentinas hoy por hoy se están liquidando al contado con liquidación. Eso es básicamente una lluvia de dólares que lo que hace es bajar el precio del tipo de cambio paralelo. Entonces, si está bajando ese precio y en la segunda mitad del año no hay suficientes exportaciones por la estacionalidad que tiene la economía argentina, ese tipo de cambio va a empezar a subir, va a empezar a generar presiones, va a empezar a generar expectativas de inflación como las había el año pasado. Vos recordás bien, cuando había una brecha de más del Ujú. 100%, los precios estaban volando. Entonces, a mí la verdad me parece como, o sea, como te decía antes, con este horizonte, si se sostuviera, si lograran sostenerlo, que yo no lo veo posible, capaz que sí llegamos a los dígitos que muestran el relevamiento expectativa del mercado. Pero yo no lo veo por el lado cambiario. Yo creo que va a haber una corrección del crawling peg o va a haber una devaluación discreta después de la cosecha gruesa. Tommy, la última y cerramos. ¿Por qué el dólar a 1000? ¿Por qué no se disparó el dólar cuando ganó el candidato que prometía que iba a dolarizar? ¿Y por qué
sigue habiendo un visto bueno por parte del mercado al gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, a ver, vamos por partes. Respecto a lo primero, ¿por qué no saltó? Digo, un poco saltó. Recordemos que en enero estaba casi 1.300 pesos el contado con liquidación. Algunos días cerró en esos valores. Pero la realidad es que, como te decía antes, una de las cosas más importantes que hizo este gobierno para contener la brecha cambiaria no fue solo la devaluación, que por un lado levanta el piso de la brecha, sino que también le puso un techo a la brecha en el sentido de hacer una lluvia de dólares sobre el mercado del contado de liquidación con el tipo de cambio blend, con el famoso dólar blend. Digo, el 20% de las exportaciones argentinas pasaron a ir a ese dólar. Entonces, digo, ahí es oferta y demanda. Aproximadamente, yo calculé, son más de 1.000 millones de dólares por mes que el gobierno está tirando sobre el contado de liquidación para sostener la brecha. Esto por este esquema, digo, más antes cuando intervenían los paralelos, tiraba más o menos 600, 800 millones de dólares. Entonces, por un lado, eso, el tipo de cambio también no explotó por eso un poco. Y después respondiendo a la segunda pregunta, de por qué el mercado le sigue confiando a Milei. Y yo creo que un poco le confía también porque está de acuerdo en ciertas cosas, en ciertos objetivos que se está planteando que la dirigencia política anterior no lo sostenía. Digo, este objetivo del déficit fiscal, el objetivo de bajar la inflación. Bueno, son objetivos deseables. Creo que vos y yo estamos de acuerdo, si bien vos podés estar en contra de... Sí, el modelo me guste o no, el objetivo lo quiero. Digo, totalmente, todos queremos que baje la inflación. Entonces, yo creo que también al tener figuras más cercanas al empresariado, no solo por sus ministros, sino también por algunos apoyos políticos importantes, yo creo que el mercado también lo está bancando por ese motivo. Bien, perfecto. Inaugurada la sección economía, entonces, pero sin más chamullos. En este caso, con un economista. Gracias, Tommy. ¿Te veo en un rato? Dale, Edu, nos vemos en un rato. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación otra Abrazo, vez. amigo. 21 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Música y seguimos con otra oportunidad en Radio Urbana Buenos Aires.